Bienvenidos a nuestra mesa redonda sobre el tema de influencia social, un fenómeno que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que afecta directamente la forma en que percibimos, actuamos e incluso tomamos decisiones. Hoy nos concentraremos en cómo la influencia social impacta en la vida moderna, en redes sociales, tendencias culturales, movimientos sociales y políticos, y cómo también influye en lo académico, lo laboral y lo personal. Hoy me acompañan mis compañeros Diego, Wilmer, Mario y Fiorella, quienes compartirán su visión de cómo especialistas en comunicación social. A través de este diálogo, analizaremos ejemplos reales y reflexionaremos sobre cómo la presión social, las modas, la aprobación de grupos y plataformas digitales condicionan nuestras decisiones. Además, veremos también cómo podemos desarrollar un pensamiento más crítico para poder fortalecer nuestra autonomía como personas y ciudadanos. Esperamos que este espacio permita reflexionar sobre el impacto real de la influencia social en una sociedad actual. Siguiente punto sería la introducción. Para comenzar, vamos a introducir el tema desde una mirada general. ¿Podrían explicarnos brevemente cada uno de los compañeros qué es la influencia social y cómo se manifiesta en la actualidad? Ok, amiga, sí, puedo empezar yo y de repente podemos definirlo como el proceso por el cual los pensamientos, las emociones y las conductas de una persona pueden verse alterados por las acciones o expectativas de los demás. Desde la infancia aprendemos normas sociales al observar cómo actúa nuestro entorno. Y hoy en día la influencia social es más visible gracias a la tecnología, ¿no? Basta una tendencia viral en redes sociales para cambiar el comportamiento de millones de personas en cuestión de horas. Exacto, Diego. Lo interesante es que esta influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, en redes sociales hemos visto cómo campañas de ayuda solidaria logran recaudar fondos en tiempo récord para desastres naturales. Pero también hay retos peligrosos como el Black Ocean Challenge que ponen en riesgo la vida de los jóvenes. Es un recordatorio de que no toda la presión social es saludable. Mm. Exacto, Wilmer. Yo también recuerdo que hace un par de años, cuando empezó todo el movimiento de Fridays for Future, que fue liderado por Greta Thunberg, me sentí bien inspirada, la verdad, a reducir el uso de plástico, ¿no? Y promover actividades ecológicas también entre mis amigos, entre mis familiares, ¿no? Y ese es el tipo de influencia social positiva que necesitamos, creo yo. Bueno, eso sí es correcto, Fiorella. Justamente, bueno, a mí me pasó algo, pero del lado negativo, ¿no? Un poco distinto. Por ejemplo, hace tiempo vi noticias que no sabían yo que eran fake news, entonces eran políticas y bueno, me fui a contarle al instante a mis familiares sin darme cuenta siquiera que eran noticias falsas, ¿no? Entonces ahí tuve que aprender a verificar los datos antes de compartir algo, ¿no? Y también me di cuenta de cuánto es poderoso la influencia en las redes sociales, ¿no? Para algo positivo o negativo. Bien, siguiente punto sería tipos de influencia social. Bien, ahora pasemos a identificar los principios, tipos de influencia social que observamos hoy en día. Bueno, podemos observar la conformidad, que viene a ser un fenómeno muy común hoy en día. Podemos ver que en la universidad o en el instituto hay grupos de amigos que escuchan cierto tipo de música. Entonces, uno, a pesar de no ser fan de ese género, empieza a escucharlo solo para no sentirse excluido, ¿no? Así funciona de repente la presión del grupo, ¿no? Preferimos encajar, incluso si de repente eso significa sacrificar nuestras propias preferencias. Claro, Diego, exacto. Entonces, también creo que también está la obediencia, ¿no? Que ese tipo de influencia se basa más que todo en la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Cuando una celebridad o influencer recomienda un producto, muchas veces las personas lo compran solo por comprar y sin cuestionar si realmente es útil, ¿no? Se dejan llevar demasiado por eso. Y es algo que Milgram estudió en sus experimentos, por ejemplo, ¿no? Que la autoridad, aunque sea percibida, tiene un poder bastante grande sobre nuestras decisiones. Claro, y por último, la persuasión
Esta no siempre fue negativa. Yo recuerdo cuando hubo una campaña de donación de sangre en mi distrito, fue tan bien diseñada que logró inspirar a muchas personas, incluyéndome a mí, a participar por primera vez. La persuasión combina emociones, hecho y credibilidad para lograr un cambio positivo. Claro, eso es correcto, pero también se ve bueno, el otro tipo de publicidad engañosa, ¿no? Por ejemplo, hace poco me salieron comerciales en las redes sociales sobre una crema, un producto asiático facial, entonces lo compré y al final no resultó haciendo lo que decía que tenía que hacer, ¿no? En ese momento me di cuenta de lo poderoso que son las redes sociales para influir en siquiera comprarlo de inmediato, no solo por el resultado. Bien, el siguiente punto sería la influencia social en contextos sociales. Ahora les propongo que reflexionemos sobre ejemplos concretos de cómo la influencia social afecta en nuestro entorno actual. Claro, bueno, por mi lado yo creo que el fenómeno de los influencers es uno de los más claros, ¿no? Que tenemos hoy en día. Recientemente, por ejemplo, una influencer conocida inició una campaña para recolectar ropa para personas afectadas por las heladas en el sur del país y el impacto fue tan grande que en una semana reunió toneladas de donaciones. Y creo que eso muestra mucho el poder de las redes sociales, ¿no? Para generar cambios reales hoy en día. Exacto, por ejemplo, yo noto mucho la influencia en la política. En las últimas elecciones vi cómo las tendencias en Twitter parecían dictar quién estaba ganando o quién estaba perdiendo. Muchas personas no se basan en propuestas reales, sino en lo que ven repetido una y otra vez en redes sociales. Sí, bueno, otro ejemplo, Wilmer, son los retos virales, ¿no? Que por ejemplo hace poco hubo uno donde se tenía que tirar una cubeta de hielo al cuerpo, que se llamaba el Ice Bucket Challenge. Bueno, la verdad que esto fue positivo porque ayudó a recaudar fondos para investigaciones que se necesitaba, pero también hay el otro lado, ¿no? Que son los retos virales que prácticamente exponen tu vida, que no sabes cuán riesgosos son para tu salud, ¿no? Bueno, personalmente he vivido esa presión en mi círculo social, ¿no? Cuando todos están hablando de una tendencia en sí, puede ser, no sé, hablar de reggaetón, de Bad Bunny, que es un artista que yo no admiro mucho, pero sientes que necesitas participar para no quedar fuera, ¿no? Es un impulso casi automático que debemos aprender a manejar. Bien, siguiente punto sería el análisis crítico, ¿no? Hasta este punto hemos visto ejemplos claros, pero quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Consideran que la influencia social siempre es negativa? Bueno, en mi opinión, yo no creo que sea ni buena ni mala, simplemente es una herramienta que si la usamos correctamente puede llevarnos lejos, como si también si lo usamos mal nos puede causar problemas, ¿no? Por ejemplo, uno bueno fue el movimiento Ni Una Menos, donde se defendió, en este caso, la influencia social positiva hacia las mujeres, y esto como generó lo que es la conciencia social, ¿no? Y la justicia, se podría decir. Claro, yo también estoy de acuerdo, bien de acuerdo con lo que dice Mario, pero creo que también debemos de ser críticos, ¿no? O sea, no podemos dejar, no sé, dejarnos llevar y seguir así todo lo que está de moda, ¿no? Por ejemplo, la difusión de información errónea también puede causar mucho miedo y pánico en la sociedad también hoy en día, ¿no? Bueno, chicos, para mí lo más importante es educar a las personas para que sepan identificar la manipulación. Cuando entendemos cómo funciona la influencia, podemos decidir con más autonomía propia. Ujú, claro. Bueno, en una opinión propia a veces pienso de que podemos usar nuestra propia influencia, ¿no? Para algo bueno, aunque sea de repente a pequeña escala, a llegar a pocas personas, pero de repente promoviendo nuestros estados, ¿no? Cosas tipo como hábitos saludables o de repente precaución sobre situaciones riesgosas, algo así para poder apoyar también de repente, o de repente apoyar en causas sociales, algo parecido. Claro.
Diana. Diana, tu micro. Disculpa. En esta oportunidad vamos bueno, terminar con el cierre. Bien. Bueno, para cerrar esta mesa redonda, me gustaría resaltar que la influencia social está presente en casi todo lo que hacemos, desde las cosas más simples hasta las decisiones más importantes, ¿no? Lo ideal es que seamos conscientes de este impacto y que sepamos usarlo de manera positiva. Más que todo para motivar y construir, ¿no? Y no poder dañar a las personas. Creo que todos desde nuestro lugar podemos generar pequeños cambios que suman a una sociedad más crítica, más empática y más responsable, ¿no? Bueno, el siguiente punto sería la reflexión, en la cual cada compañero va a brindar la reflexión que nos enseñó sobre este tema. Durante este proyecto aprendí que, bueno, más que todo la importancia de escuchar activamente y coordinar de manera constante con mi equipo, ya que estas habilidades son fundamentales cuando se busca alcanzar más que todo una meta en común, ¿no? Entendí que para lograr buenos resultados no solamente basta con aportar ideas, sino que también con saber valorar las opiniones de los demás y poder respetarlas y mantener una buena comunicación más que todo, ¿no? Para evitar así malos entendidos y, bueno, también fortalecer el compromiso grupal, ¿no? Mm, sí, definitivamente a través de esa experiencia yo fortalecí mi capacidad de empatizar con mis compañeros y comprendí que al igual que sucede en los procesos de influencia social, el trabajo en equipo requiere ponerse en el lugar del otro, ¿no? Escuchar con atención, buscar soluciones. Me doy cuenta que solo al entender las diferentes perspectivas, se puede construir un ambiente de confianza y colaboración, lo cual es esencial en cualquier proyecto, tanto académico como profesional. Bueno, en mi caso, gracias a este trabajo, logré ganar mayor seguridad para expresar mis ideas de manera clara y directa. Algo que considero esencial es en cualquier interacción social o profesional. Reconocí que no se trata solo de hablar, sino de comunicar con argumentos sólidos, escuchar a los demás y saber cuándo es necesario ceder o insistir para lograr acuerdos. Estas habilidades no solo me servirán en mi vida académica, sino también en mi futuro desarrollo personal y laboral. Bueno, yo quiero agradecer esta experiencia porque también me ha ayudado a reflexionar cómo cada uno de nosotros puede ejercer su propia influencia en cada persona, ¿no? De repente en amigos, en familiares, en compañeros de trabajo. No solo a través de palabras, ¿no? Que siempre conversamos, sino también en las acciones, lo que decimos y lo que no decimos también, ¿no? Y bueno, comprendí el impacto que generamos a quienes nos rodean. Pues esto puede ser positivo y negativo, ¿no? Tú depende de cuál es tu postura para poder lograrlo. Siempre hay que tratar de ser positivo, ¿no? La verdad. Por lo que debemos ser conscientes del ejemplo que damos a cada uno y procurar siempre que contribuir con respeto y empatía, ¿no? Claro, bueno, en mi caso, yo siento que durante el desarrollo de todo el curso, aprendí que la comunicación efectiva es la base primordial para generar cualquier cambio, ¿no? En nosotros, ¿no? Ya sea pequeño o grande, ¿no? Y creo que si sabemos expresar nuestras ideas con respeto, ¿no? Con empatía, creo que podemos inspirar también a los demás, ¿no? A actuar de manera más consciente y positiva, ¿no? En todos los aspectos. Y creo que también además entendí que una buena comunicación fortalece todos los vínculos, ¿no? Que podamos tener. También creo que reduce los conflictos, ¿no? Y fomenta mucho esa cooperación, ¿no? Que a veces nos resulta un poco complicado obtener. Creo que todo eso es bastante clave para cualquier ámbito de nuestra vida en general. Creo que con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias, profesora, por escucharnos.